buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que les vayan a ver este video. Les habla el licenciado Marcos Jaime García Charles, coordinador de la Clínica de Psicología UBNE, junto con mi compañera la licenciada Isa Nayeli Ordóñez. Y bueno, el motivo de esta videoclase es para hablar un poquito sobre lo que es en materia de psicología laboral u organizacional, como también se le conoce. Y el tema de hoy que vamos a ver es en relación a cuestiones más administrativas, una introducción a lo que es la administración de personal. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Voy a tratar de ser muy breve. En esta ocasión en video no les voy a pedir la actividad se las voy a pedir directamente en el grupo de WhatsApp para no extender demasiado el video y bueno, para tratar de ser lo más concreto posible, ¿vale? Ok, entonces continuamos con la presentación y vamos a comenzar primero que nada con un temario. El temario está dividido en los siguientes temas, que son los siguientes. Como tema número 1 vamos a ver lo que viene siendo la parte de recursos humanos y la administración, los conceptos básicos básicamente. Como punto número 2, tema número 2, vamos a estar viendo qué es la administración de personal, también como concepto. Como tema número 3, vamos a estar viendo las categorías dentro del ámbito de administración de personal. Ahorita, más adelante, les vamos a explicar en este tema a qué nos referimos con las categorías. Como tema número 4, vamos a estar viendo la planeación de personal, que es parte de la actividad que hace el personal de recursos humanos. Ok, aquí ya metiéndonos más de lleno un poquito en las actividades que hace el Departamento de Recursos Humanos, que es básicamente la parte medular o el génesis de lo que viene siendo la psicología laboral, ¿no? En cuanto a organización. Y por último, vamos a ver las diferencias esenciales entre lo que es el concepto de reclutamiento y el concepto de selección de personal. Básicamente porque muchas de las veces a veces confundimos y tendemos a pensar que son la misma situación o la misma actividad, cuando realmente no es así. Y ya más adelante les voy a ir explicando cuáles son las diferencias, ¿ok? Vale, bueno, pues continuamos con el primer tema. El primer tema, como les platicaba, es los recursos humanos y la administración, ¿no? Con un poquito de lectura podemos darnos cuenta que los recursos humanos, o en sus siglas RRHH, esto lo van a ver muy común, ¿verdad? Son el conjunto de trabajadores, así como cualquier persona física que se encuentra dentro o vinculado directamente de una organización, sector o economía. También en la administración de empresas hace referencia a la gestión que se hace de los trabajadores dentro de una organización determinada. En síntesis, los recursos humanos son el conjunto de trabajadores, de empleados, que posee una organización, un determinado sector, así como una economía en su conjunto. Cualquier persona física que posea una vinculación a una organización, sector o economía se considera un recurso humano. A su vez, dentro de la administración de empresas, el concepto hace referencia a la gestión que la empresa realiza con sus trabajadores. Desde la contratación hasta el despido, es tarea del Departamento de Recursos Humanos. Como se podrán dar cuenta, aquí tenemos, podemos decirlo, dos concepciones de lo que se entiende por recursos humanos. Por eso lo dividí en el primer tema en recursos humanos y administración, porque una cosa es el concepto de recurso humano y otra cosa es el concepto de la administración de dicho recurso, ¿no? El concepto de recurso humano, como su propio nombre lo dice, son personas, básicamente, ¿no? Para no entrar tanto en tecnicismos. Son personas que pertenecen a alguna organización, en este caso trabajadores, y que son evidentemente parte del sector o economía, ¿no? Entonces, eso es lo que es el recurso humano, es decir, las personas que trabajan para que alguna organización lleve a cabo ciertas actividades, generalmente productivas en cuanto a nuestra economía actual, pues viene siendo lo que la parte del modo capitalista en el que vivimos, aunque realmente vivimos en economías mixtas, pero bueno, no me voy a meter tanto en temas de modelos socioeconómicos, pero el asunto es que todo conjunto de trabajadores o de personas que realizan actividad y que están vinculadas dentro de una organización, sector o economía son lo que se conoce como el recurso humano.
básicamente, como podremos entender, hay diferencias entre recursos, lo que viene siendo el recurso material, el recurso capital, el recurso humano. En este caso, el recurso capital entenderemos que son las acciones, el dinero, etcétera, etcétera. El recurso material, pues viene siendo la maquinaria, las instalaciones, etcétera, etcétera, infraestructura. Y el recurso humano, pues es el que se encarga de operar, pero no solamente operar a nivel piso, sino también la ejecución de la operación en administración por parte de una organización. ¿Vale? Ok. Y la otra parte, lo que se conoce ya, esto es lo que se viene siendo el concepto de recurso humano. Ahora, administración. Y la administración del recurso humano, ahora sí es la parte en la que nosotros quizás estemos un poquito más familiarizados, es el departamento o el área que se encarga de gestionar a estos trabajadores, a este recurso humano. Se trata de gestión del recurso humano dentro de una organización determinada, ¿no? Se encarga desde parte de lo que es desde la contratación hasta el despido. ¿Me explico? Obviamente sin caso de que sea necesario, ¿no? Pero básicamente es eso. La administración de recursos humanos, que ese sería el término completo, es el departamento que se encarga precisamente de administrar todo lo que viene siendo el recurso y todo lo que viene siendo alrededor del mismo, ¿no? Desde capacitaciones, contrataciones, reclutamientos, capacitaciones, etcétera, ergonomía laboral, un concepto que significa la comodidad laboral que debe tener un trabajador, es decir, que no atente contra su integridad y tampoco que esté dentro de lo humanamente posible que pueda desarrollar sus actividades, ¿no? Técnicamente sería la distinción entre un concepto, lo que es el concepto de recurso humano, entendido como tal, y la administración y gestión de los recursos humanos. Recursos humanos y administración. Aquí entramos en la parte más administrativa, ¿no? La función del departamento del área de gestión y administración de empresas que organiza y maximiza el desempeño de los funcionarios una empresa o organización con el fin de aumentar su productividad. Esto es parte de lo que ya dice la administración del recurso humano, ¿no? Como departamento, como área. Y pues precisamente lo que les comentaba, ¿no? Es la parte esencial, que es la diferencia entre el concepto de recurso humano, que somos los trabajadores, las personas, todos aquellos que pertenecemos a alguna organización, que forma parte de la economía y que forma la parte de la producción de una organización, y la administración del recurso humano, siendo el departamento que se encarga precisamente en parte, como lo que menciona aquí, que es el área de gestión de administración de empresas que organiza y maximiza el desempeño de los funcionarios, una empresa, una organización con el fin de aumentar su productividad. ¿Ok? Ok, podemos pasar ya al tema número 2, así de manera rapidito. Creo que el primer concepto es bastante entendible, bastante fácil, bastante distinguible. Y vamos a pasar primero ahora con el punto número 2, que es la administración del personal. Es decir, ¿qué es la administración del personal? Aquí ya nos vamos a meter un poquito más de lleno en lo que son las actividades, ¿no? La administración del personal consiste en la organización, desarrollo, planeación y coordinación de estrategias para promover el desempeño eficiente del personal. Es decir, el Departamento de Recursos Humanos no solamente se encarga de reclutar, seleccionar y dejar al personal y ubicar al personal al área en la que le corresponde, ¿no? Sino que también se encarga de dar un seguimiento, obviamente de la mano con el personal, jefes de departamento, de personal, que es a donde van los jefes directos que van a tener las personas que se están contratando, que se están reclutando, y que son los que van a ser, primero que nada, el primer eslabón de comunicación con el que va a tener el Departamento de Recursos Humanos para coordinar y planear las estrategias de desarrollo y la parte de capacitaciones y todo lo demás que conlleve, ¿no? Y todo el historial que debe tener cada colaborador. Esto hablando dentro de una empresa, evidentemente, lo cual no sería muy distinto dentro de cualquier organización, por muy pequeña que ésta sea, ¿no? Vámonos un poquito de historia. Históricamente, las organizaciones habían considerado al hombre como un recurso humano, que era lo que platicábamos anteriormente, entendiéndolo como un bien reemplazable o bien considerando al sujeto como una herramienta más en el proceso de producción. Si dan cuenta, un poquito deshumanizado aquí, además, no es muy distinto de lo que es la parte de esclavización. Y posteriormente, hoy en día, en la actualidad, la idea de recurso ha quedado en el pasado. Aunque se siga utilizando el concepto de recurso, de como quiera,
la noción con la que se tiene, la concepción anticuada de que ser una persona reemplazable, una herramienta, ya quedó en el pasado. Ahora el término recurso tiene otra connotación, que está siendo sustituida por el entendimiento de que las personas constituyen un elemento de competitividad indispensable para alcanzar el éxito de cualquier organización. En este sentido, la administración de personal, o también conocida como administración del talento humano, comprende al proceso administrativo dirigido al cumplimiento de los objetivos de una organización o empresa a través del esfuerzo humano coordinado. En este punto, es preciso mencionar que la administración de personal integra más allá del esfuerzo humano, abarcando factores como conocimiento, experiencia, habilidades, destrezas, aptitudes y capacidades. Un detalle que aquí me gustaría agregar, la parte para que se pueda entender un poquito la distinción entre lo que es conocido como un recurso, como herramienta, un recurso humano como herramienta más dentro del proceso de producción, a una noción, una connotación de recurso un poquito más humanizada, es en el sentido de que hoy en día, pues ya a través de la historia, a lo mejor ustedes ya conocen parte de la misma, no me voy a meter tanto en eso, pero a través de la historia se han estado luchando mucho por los derechos de los trabajadores, ciertas reformas que se han ido implementando en distintos países del mundo, en donde se busca un poquito más o mucho más la parte de la humanización, la parte humanizada de lo que es ver al recurso humano como no como un recurso o una herramienta, sino como una persona, como lo que son, ¿no? Como personas, como trabajadores, como gente que es la parte medular de cualquier organización y que sin ella pues no podría avanzar la misma. Pero más allá de eso, más allá de esta visión, es la parte del entendimiento de la ética, la moral, que es muy, muy, muy importante dentro de una organización, donde se tiene que velar por la seguridad del trabajador, del colaborador, donde se debe de velar evidentemente por un salario digno, se debe de velar por la ergonomía laboral, que es la parte que les mencionaba, que es el estudio que se encarga de analizar las condiciones en las cuales se están laborando para tratar de propiciar las mejores condiciones para que los colaboradores puedan desempeñar su trabajo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es si una persona está parado mucho tiempo en un lugar o en una línea, por ejemplo, en una línea de trabajo, en una empresa, en una línea de producción. Si su trabajo consiste en estar parado mucho tiempo, pues tendremos que tener por lo menos una silla ahí cerca para que el colaborador pueda descansar en pequeños lapsos de tiempo que le permita la operación, o también en su defecto también colocar lo que se conoce como tapetes antifatiga, los cuales son unas especies, no sé si los habrán visto para quienes han tenido la oportunidad de estar en empresas. Son una especie de tapetes tipo OMA, no recuerdo qué material sea, la verdad desconozco, pero este tipo de tapete que hace que los pies no estén totalmente firmes sobre una superficie dura, lo cual evidentemente ayuda un poquito más a la circulación de la sangre, ¿no? Ese es un ejemplo. Por el otro lado, en caso de oficinas, pues que las condiciones en las cuales se está operando hoy, por ejemplo, el COVID-19, pues que tengan su delimitación como tipo cubículo, donde no haya una distancia de 2 metros considerable según las normas, y que esté delimitado, pues, no solamente con una parte de plástico que divida un cubículo de otro para no entablar un contacto tan directo con las otras personas de oficinas, o bien las sillas que estén ergonómicamente diseñadas para que la persona, si requiere estar mucho tiempo sentada, pues no esté no se pueda lastimar la espalda de tanto tiempo estar sentada, ¿no? Al final de cuentas, esas son las cuestiones así rápidas que se me ocurren para darles ergonomía laboral, y te verán muchos otros ejemplos. Pero ese es el punto de que el departamento, la administración de personal o el talento humano, como aquí dicen, se encarga de todas estas visiones, no solamente lo que es la contratación, lo que es la parte de conocimiento, experiencia, habilidades, destrezas, aptitudes y capacidades, sino también la parte humana en la que se debe de considerar al recurso humano para cambiar esa noción de herramienta de producción a una persona, un ser humano que presta su vida, gran parte de su vida, en beneficio de una organización, ¿no? Ahora vámonos con las implicaciones o la importancia de lo que viene siendo el departamento de administración de personal. Para todos aquellos psicólogos laborales o que les interesa el área laboral, es muy importante entender bien estos conceptos,
porque son la parte medular. Ya después, obviamente, dependiendo de la organización, se vienen cuestiones más técnicas, pero por lo pronto creo que es muy importante dejar bien claras las bases. Posiblemente a lo mejor esto ya lo habrán visto con la licenciada Isa. A mí me interesa darles un repaso más metido en la parte de la administración de personal, porque básicamente es lo que si entran a una organización, posiblemente es lo que van a ver, ¿no? Debido a que la administración de personal tiene el poder de enriquecer o deteriorar los verdaderos recursos de las organizaciones, como lo son el dinero, instalaciones, maquinaria, etc., es fundamental garantizar el óptimo desempeño de los individuos, asegurando que valen lo que se les paga y que el pago que se les proporciona es lo que merecen. Es la parte de lo que les mencionaba anteriormente. Sin embargo, la importancia de la administración de personal no solo reside en el factor económico, sino en todo el proceso administrativo al encargarse de planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar funciones como: número 1, seleccionar el talento humano mejor capacitado para el desempeño de ciertas funciones sin comprometer el proceso productivo de la empresa. Número 2, promover y mantener un clima laboral adecuado con las condiciones necesarias para que el personal se sienta motivado a alcanzar sus objetivos individuales. Número 3, impulsar las capacidades y destrezas del talento humano para incrementar la eficiencia, la eficacia y la calidad del trabajo realizado. También lograr la satisfacción personal del conjunto de individuos que laboran en la empresa o organización. Y en función de lo anterior, la administración del personal debe reconocerse como uno de los elementos base para el correcto funcionamiento de una empresa, para el aumento de la productividad y sobre todo para dirigir a la organización al cumplimiento de metas que le permitan gradualmente cumplir con los objetivos englobados en su misión y su visión. Esto es muy importante, son los puntos fundamentales, la piedra angular o las piedras angulares en las cuales se sostienen los cimientos de la administración del personal, ¿no? Lo que mencionaba, la parte de pago óptimos, salarios, descansos, un buen clima laboral, capacitación a los líderes, muy importante la capacitación a los líderes, que a final de cuentas también son recursos humanos, pero básicamente para que trasladen un mensaje ético, moral y productivo bajo las necesidades de la organización, sin perder, como les digo, la parte humana, que esto es fundamental. Si se dan cuenta, yo estaba haciendo mucho énfasis en la parte humana porque desafortunadamente a muchas personas me ha tocado ver que nos quedamos con la vieja noción del recurso productivo, práctico, y nos olvidamos un poquito del recurso personal, que somos personas que todos los que pertenecemos a alguna organización, evidentemente somos personas que a final de cuentas tenemos emociones, sentimientos. A diferencia de la maquinaria, nosotros somos muy volubles, evidentemente porque tenemos sentimientos y emociones, las máquinas no, pero esto nos hace tener una variabilidad. Dependiendo de las condiciones psicológicas y físicas con las que estemos trabajando, pueden dar resultados positivos o negativos dependiendo de una organización. Es por eso que es muy importante la parte del clima laboral y la capacitación a los líderes, observar con detenimiento los procesos para saber si estos no exceden y no caigamos en el famoso síndrome de burnout, del cual ya tuve la oportunidad de hablarles anteriormente, ¿no? Pasamos al siguiente tema número 3, que son las categorías dentro del ámbito de la administración de personal. Categorías. Existen 5 categorías importantes dentro del ámbito de administración de personal, las cuales son las siguientes: planeación, organización, dirección, órdenes y o instrucciones. A mí me gusta mucho más utilizar la palabra instrucción. Orden tiene como una connotación un poquito negativa, así que lo voy a dejar en instrucciones. Y por último, control. Bueno, ¿pero a qué nos referimos con todo esto? Pues vamos a verlo. La planeación. Bueno, la planeación es el primer paso del proceso administrativo donde se determinan los resultados que pretende alcanzar un grupo social. Es decir, ¿a qué nos referimos con los 5 ámbitos de los aspectos que tiene que considerar el Departamento de Administración de Personal? Bueno, primero vamos a hablarlo un poquito en la parte de lo que como una especie de pasos, las cuales se pueden solapar, se pueden trabajar en paralelo, algunos de ellos, no todos, pero que son esenciales y que ninguna organización en cuanto a administración de personal debe de faltar. En este caso, como punto fundamental es la planeación, cual, repito, es el primer paso del proceso administrativo donde se determinan los resultados
que pretende alcanzar un grupo social. Es decir, el Departamento de Recursos Humanos o la Administración de Personal tiene que estar alineado a los objetivos y que tiene la organización. Y para ello va a tratar de buscar el personal adecuado o los procesos adecuados en los cuales se permita llegar a estos logros de objetivos. Evidentemente esto desde el ámbito de la parte de lo que compete al Departamento de Administración de Personal. Después pasamos con la organización, el cual es el acto de disponer y coordinar los recursos disponibles, tanto materiales como humanos y financieros. ¿Ok? Esto es muy muy importante también. La dirección es la influencia del administrador en la realización de planes, obteniendo una respuesta positiva de sus empleados mediante comunicación, supervisión y motivación. Si se fijan, es la parte el área del Departamento de Recursos Humanos. En la parte de la dirección se utilizan también muchas de las habilidades que nosotros podemos aprender como psicólogos, que es la gestión, conocimiento del ser humano, las personas, los cuales son conocimientos vitales para este tipo de actividades que tenemos que realizar. Por ejemplo, la parte de la comunicación, motivación y supervisión, ¿no? Después pasamos a lo que viene siendo las instrucciones. Consisten en el ejercicio de la autoridad, por lo que un superior transmite a un inferior subordinado la iniciación de una situación particular concreta y debe ser modificada. A mí tampoco me gusta utilizar la palabra inferior. Yo utilizaría más la palabra colaborador. Tampoco me gusta utilizar la palabra subordinado. Si bien es cierto, en una organización existe lo que viene siendo las jerarquías hasta cierto punto, o el organigrama. El organigrama, que es, bueno, siendo una especie de mapa donde colocamos a la parte más alta a los directores o a los presidentes de una organización, y más abajo van pasando los directores, y más abajo van pasando los gerentes, a los subdirectores. Después más abajo vienen los supervisores, facilitadores, y más abajo viene el personal administrativo, el personal trabajador, el obrero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es el organigrama. Cada quien tiene una parte fundamental en la organización. Evidentemente, obviamente, los demás arriba tienen un poquito más de responsabilidades en el sentido de la parte de mantener una organización, pero el punto al que quiero llegar es que al momento de llamarlo inferior o subordinado, pues se sobreentiende de una manera un poquito despectiva, ¿no? O al menos así se me viene a la mente a mí, así que yo utilizaría la palabra colaborador. Entonces, entendiendo esto, las instrucciones consisten precisamente en el ejercicio de un puesto de autoridad en el cual transmite la información y la comunicación debida de manera particular, y las cosas que deben ser modificadas hacia los colaboradores para la ejecución de las actividades e inclusive para la capacitación. ¿Vale? Esto se da mucho en la parte de lo que vienen siendo los jefes de departamento o los jefes de personal de cada departamento, en los cuales se hacen cargo de mantener estos tipos de pautas, siempre y cuando no transgredan los principios fundamentales de la moral y la ética, y dentro de la propia organización aunados a lo que viene siendo la misión y la visión de una empresa. Y por último, el control. El control es necesario aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente. El control, pues por lo menos me lo dice, es tratar de mantener cierto orden, cierto control dentro de todos los procesos y protocolos que se están llevando a cabo. Es una especie de supervisión de cada uno de todos estos procesos, los cuales pueden ser mediante encuestas organizacionales, de clima laboral, etcétera, etcétera, los cuales nos pueden ayudar, e inclusive pueden ser a través de buzones. Muchas empresas cuentan con buzones de sugerencias, portales donde pueden hacer sus observaciones, etcétera, etcétera. Esto también ayuda un poquito o bastante adentro de una organización. Pasemos al siguiente tema, que es el tema número 4, que ya estamos casi por terminar, que viene siendo la planeación del personal. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, la planeación del recurso humano busca dotar del número adecuado de personas con los conocimientos, habilidades y competencias adecuadas en el momento adecuado para el puesto adecuado. ¿Ok? Esto es básicamente lo que viene siendo la contratación, parte de reclutamiento, selección de personal, capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver los puntos fundamentales. ¿Qué es lo que buscamos en una planeación de personal? En el Departamento de Administración de Recursos Humanos, lo que busca es lo siguiente: la descripción de puesto. ¿Qué es una descripción de puesto?
Pues la descripción de puesto es la exposición de tareas o atribuciones que el ocupante debe tener en un puesto, ¿no? Es decir, la descripción de puesto es lo que nos va a decir cuáles son las actividades que tiene que realizar X persona en determinado puesto, según dependiendo de las necesidades de la organización y que requieran, al final de cuentas, que se le doten a este puesto. Por ejemplo, una persona de limpieza, pues se encarga de la limpieza en distintas áreas, bajo estos estatutos, en distintos horarios, etcétera, etcétera. El caso de un jefe de almacén, pues conocimientos en logística, que es lo que tiene que desarrollar una serie de planes, de estrategias logísticas para la eficiencia en cuanto al traslado del producto terminado a los clientes, etcétera, etcétera. Y así nos podemos ir a diferentes puestos, ¿no? Análisis de puestos. Estos son los requisitos, responsabilidades y las condiciones en las que se debe desempeñar al puesto. Es decir, se hace un análisis de lo que, dependiendo del departamento en donde esté, y las necesidades que tiene el mismo, evidentemente la naturaleza, por decirlo de alguna forma, de dicho puesto, y se hace este análisis para buscar cuáles son las mejores opciones para poder tener una buena descripción del puesto, ¿no? Para las actividades de la persona que queremos contratar. Rotación de personal. La rotación de personal es el concepto en el cual es la situación en la que una persona trabajadora llega a la empresa y tras un muy corto periodo de tiempo se marcha, ¿no? Entonces, un departamento de administración de recursos humanos lo que busca es tratar de disminuir este indicador de rotación de personal. ¿Tratarlo de qué? Pues de buscar de currícula adecuada, apropiada, mediante una buena selección y reclutamiento y selección de personal para evitar la disminución de la rotación de personal, porque evidentemente todo esto cuesta una lana, darla de alta en el seguro y todos los procesos de contratación evidentemente cuesta una lana y pues la empresa pierde cada vez con una rotación alta de personal. Perfiles de puestos. Es el método de recopilación específico de las características, conocimientos, cualidades, habilidades que debe de tener una persona para ocupar cierta vacante. Es decir, una vez que ya tenemos la descripción de puesto, ya tenemos los análisis de puestos realizados, entonces vamos ahora sí a perfilar. Mediante este perfil viene siendo como una especie de elementos o características que debe tener una persona para un puesto determinado. Entonces, si estamos reclutando y estamos seleccionando personal, vamos a buscar qué personas son las que cumplen con este perfil. En este caso puede ser cierto nivel de educación, experiencia en determinadas áreas. Y durante la entrevista también nos puede dar un poquito o mucho más información para poder darnos cuenta del perfil que posee el solicitante y si ésta encaja dentro de lo que estamos buscando. Aquí cabe señalar que no necesariamente las personas que son rechazadas para un puesto de trabajo son porque son malas. Generalmente tenemos esta noción de que, por ejemplo, inclusive cuando estamos trabajando internamente dentro de una empresa, para la redundancia, pero estamos buscando de manera interna un progreso hacia otro puesto, generalmente tendemos a pensar que si nos rechazan es porque somos malos trabajadores. No es así. Esto es especial para quienes psicología clínica tienen pacientes que se sienten mal porque son rechazados. Hay que recordar que esto debe en gran parte a los perfiles de puesto. Los perfiles de puesto no necesariamente nos dicen que una persona se rechaza porque sea mala, sino se rechaza porque evidentemente no cubre con el perfil. Y cubrir con un perfil, pues todos tenemos diferentes perfiles, y hay perfiles en los que encajamos más y otros en los que encajamos menos. Hay unos en los que nos falta experiencia, hay unos que nos falta currícula, y ahí es donde nosotros quizás podemos ser rechazados en una situación así, pero no necesariamente se sigue que es porque seamos malos trabajadores. Evidentemente, si estamos solicitando un puesto y tenemos bastantes faltas, pues obviamente este es un factor fundamental por el cual nos podrían negar un puesto, ¿no? Pero sí, sin embargo, esos serían casos particulares y son parte fundamental de lo que se pudiera estar solicitando dentro de una organización. Pero básicamente cuando contratamos a alguien también de fuera, no siempre nos rechazan por ser malos trabajadores, sino porque precisamente por la parte de lo que se conoce como la tipificación de un perfil ya elaborado, un perfil para el puesto. Reclutamiento. Búsqueda de la persona ideal para ocupar una vacante o puesto basado en diferentes herramientas para conseguirlo. Esto es la búsqueda del personal. Básicamente ahorita vamos a ver la diferencia entre reclutamiento y selección de personal, así que no me voy a meter tan a fondo aquí. Selección de personal. Procedimiento por el cual se evalúan las cualidades, conocimientos, habilidades o la experiencia para cubrir la vacante que demanda la organización. También lo voy a aclarar un poquito más adelante, creo que ustedes ya sabrán más o menos por dónde está la diferencia. Tenemos la capacitación, muy muy importante. Una vez que tenemos el personal ya,
reclutado y seleccionado, debemos dar adquisición de conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar con el entorno laboral y cumplir con el trabajo que usted le encomienda. Es decir, por mucha capacidad, por mucho perfil que tenga una persona que estamos reclutando, que estamos contratando, no necesariamente se sigue que esta persona ya conoce todos los protocolos y todos los indicadores por los cuales va a ser evaluado y las actividades que tiene que desarrollar de manera precisa y concisa dentro de una organización. Evidentemente, por mucha experiencia que se tenga, existe la posibilidad de que una vez al momento de dar la capacitación les podamos dar un poquito mayor de claridad dentro de los objetivos de una empresa y los modos y los protocolos de las formas de trabajo que tiene la misma. Así que no hay que obviar por el hecho de que una persona tenga una currícula y una experiencia amplia, que esta persona ya viene capacitada. De hecho, se les da un periodo de 90 días, que es alrededor de 3 meses, por los cuales una persona pasa por la curva de aprendizaje, ¿no? La famosa curva de aprendizaje. Pero para esto vamos a tener que estar dotando de capacitaciones. Y después, al final, vamos con los servicios y las prestaciones, que creo que cuando nos contratan es una de las grandes cosas que nos interesan, ¿verdad? Los servicios se definen como las actividades pagadas por la organización para brindar en apoyo de índole material o social a los trabajadores. Bueno, siendo el salario, las prestaciones, el aguinaldo, cuántos días nos dan, las vacaciones, fondos de ahorro, cajas de ahorro, etcétera, etcétera, diferentes prestaciones que tienen diferentes organizaciones que se pueden ofrecernos, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, vamos con el quinto tema, que este es muy breve, creo que es el más breve de todos, que son las diferencias entre reclutamiento y selección de personal. Muy, muy importante tener claridad cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es la diferencia entre el reclutamiento y la selección de personal? Que esa es la pregunta que nos hacemos aquí Homero Simpson. Vamos a pedirle ayuda a Homero Simpson, a ver si nos puede ayudar. Y bueno, ¿qué nos dice Homero? Bueno, el reclutamiento es una actividad para establecer contacto entre empleadores y solicitantes. Selección de personal es el proceso para elegir empleados más competentes y adecuados. El objetivo del reclutamiento es que debe tener un gran número de candidatos para un puesto de trabajo. La selección del personal, por consiguiente, solo elige a los candidatos adecuados para la organización. Creo que es bastante claro, ¿no? Es decir, el reclutamiento es esta fase donde tenemos entre los empleadores, en este caso los trabajadores de recursos humanos, son los que tienen contacto con aquellos solicitantes, todos aquellos que nos están dejando nuestro currículum, aquí como viene en esta figurita. Aquí vemos a la persona con lupa, anda buscando a las personas, dice este me gusta, vamos a traer. Todos estos cumplen más o menos con el perfil de la descripción de puesto que tenemos bajo el análisis de puesto. La descripción, ya tenemos una descripción de puesto y mediante esta descripción de puesto he juntado, no sé, en este caso 5 currículas o currículum en donde podemos ver que todos cumplen más o menos el perfil. Y a través de diferentes dinámicas y ejercicios de reclutamiento vamos a seleccionar el personal que va a encargarse de este puesto. En este caso convengamos en que de estos 5 solamente uno se va a quedar con el puesto. Aquí lo están escogiendo. Entonces, esta es la diferencia entre reclutamiento. Reclutamiento es este proceso, esta actividad en la cual nos damos a la tarea de poner, no sé, un panfleto fuera de la empresa, en internet, en periódicos, etcétera, que nuestra empresa, o mejor dicho, la empresa, la organización en la cual estamos trabajando, está solicitando personal para ciertas vacantes. Hay vacantes para ciertos puestos, ¿ok? Entonces, eso es el primer paso. Después, el siguiente paso es este contacto que tenemos con ellos, la parte de lo que viene siendo entre el proceso de reclutamiento y selección. Están estas fases donde, por ejemplo, se hacen los exámenes médicos, se hacen los protocolos de prueba de evaluación psicológica, psicométrica, etcétera. Evidentemente, la evaluación del currículum, una vez que cumpla con todos estos requerimientos, se pasan probablemente a entrevistas. Obviamente estoy diciendo algunos protocolos, evidentemente algunas empresas pueden tener otros más elaborados y sofisticados. Y posiblemente pasan a los jefes directos para que estos sean quienes entrevisten al personal. Y del personal, por ejemplo, convengamos en que todos de estas 5 personas, 3 pasan los exámenes médicos y tienen lo que se requiere para para dar el paso siguiente. Se los enviamos al jefe de departamento que va, en este caso vamos a poner que va al área de producción, va a buscar
trabajadores que se encarguen, no sé, de la administración del recurso, están buscando líderes, no están buscando trabajadores de piso, etcétera. Entonces le enviamos estos 3 currículums y lo mandamos a entrevistar a estas 3 personas, y esta persona va a elegir en función de las necesidades, de lo que tiene, ya al momento de entrevistas, cuál es el que más le llena el ojo, por decirlo de alguna forma. Y esa es la parte de selección de personal. Esto lo puede hacer tanto los jefes del departamento, que es lo que a veces más se recomienda, pero también muchas veces lo hace también personal especializado en recursos humanos para la selección de personal, ¿no? Esto ya dependiendo de la organización y los protocolos y las formas administrativas. Hay empresas o había empresas, ahorita con el tema del outsourcing que ya se eliminó, había empresas que se encargaban de reclutar para otras empresas, y así departamentos, empresas de recursos humanos que se encargaban de reclutar gente para otras empresas. Pero bueno, eso ya depende del ámbito en el que nosotros nos envolvamos. Pero sí, esa es la diferencia. El reclutamiento es la actividad para establecer contacto entre empleadores y solicitantes, y la selección es cuando ya tenemos el gallo que queremos para cubrir cierto puesto, y lo vamos a llevar. ¿Sabes qué? Este me gusta para este puesto. ¿Por qué? Porque cumple con todos los requisitos de la descripción de puesto, porque ya hicimos un análisis de puesto, ya tenemos una descripción de puesto específica, y esta persona es el que tiene el mejor currículum, es el que tiene más experiencia, es el que cumple con todos los protocolos médicos, y que a su vez al momento de la entrevista se desenvolvió mejor que las otras personas y entendió cuáles son los objetivos una vez que se le plantearon desde el inicio, ¿no? Esto también depende mucho de una fase que es la fase de entrevista, la cual es vital. Es la cereza en el pastel, pero no por ello significa un puro adorno, sino que muchas de las veces tenemos un currículum impresionante, pero si no entendemos de primera mano cuáles son los objetivos que tiene una empresa, y si no es lo que necesita de manera subjetiva, manera de relaciones interpersonales, comunicación y demás, la persona que está buscando, que está entrevistando, pues posiblemente, aunque tengamos un buen currículum, posiblemente a lo mejor alguien que no tenga un currículum tan grande como el nuestro puede llevarse el puesto por la simple y sencilla razón de entender cuáles son las prioridades de la empresa. Eso va a depender mucho de la habilidad del entrevistador para tener este ojo, pero también va a tener mucho que ver el cómo nos vendemos dentro de una entrevista. ¿Ok? Y bueno, por mi parte no me queda más que agradecerles por ver el video, por ver esta videoclase. Y aquí les dejo el mail para la tarea que les voy a encargar. No les voy a decir por el video cuál va a ser, se los voy a pasar por WhatsApp. Pero este es el mail para la tarea. Es muy importante copiar bien el mail, porque muchas veces no me llegan a tiempo, así que les encargo mucho que revisen en su bandeja de salida si el correo que ustedes están mandando salió, porque muchas veces me llegan a destiempo y pues me veo con la pena de no validarles las horas de clase de la tarea, porque no se cumplió con el plazo. Así que aquí les dejo el mail, cópienlo bien, por favor. Cualquier duda me pueden buscar en WhatsApp, y por mi parte es todo. Les agradezco y no hago más extensivo este video, y les estaré preparando en breve otro video que creo que les va a ser de gran utilidad. Espero que la pasen muy bien, cuídense mucho, acuérdense que todavía tenemos el COVID encima, síganse cuidando, así que nos estaremos viendo próximamente.